Eh, a ver, consulto por las dudas. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de hoy, que es el de módulos de entrada-salida. Yo no sé si seguramente que sí, si recuerdan, pero el primer esquema que vimos de sistemas y subsistemas fue el más simple de todo, donde hablamos por un lado de lo que es la CPU como uno de los subsistemas, por otro lado la memoria principal, que en realidad vimos todo el subsistema de memoria más allá de la memoria RAM y las distintas estrategias que se usan para poder lograr combinar memorias rápidas, caras y pequeñas con memorias lentas y de gran tamaño. El tema de buses tiene que ver con la interconexión de la CPU y los distintos subsistemas, que es el que vimos ahí cerca del segundo parcial. Y por otro lado, nos quedaría por ver de qué se trata este gran o este otro subsistema, digamos, que se denomina entrada-salida. Bien. Cuando estamos hablando de lo que es entrada-salida, estamos hablando de comunicación con el exterior. Con el exterior y todos los periféricos o dispositivos externos que podamos imaginar que existen y que van apareciendo, digamos, con el correr del tiempo, ¿sí? Y con el cual el sistema tiene interacción de alguna que otra manera. Cuando hablamos de entrada-salida, en realidad tendríamos que, para ser claros, diferenciar o entender que no es un único subsistema, pero que está compuesto por distintos módulos de entrada-salida, donde cada módulo va a controlar dispositivos externos con alguna particularidad que los representa o con alguna particularidad de ese grupito de dispositivos exteriores, digamos, ¿sí? Entonces, cada módulo lo que va a permitir es que esos dispositivos externos se comuniquen con el bus. ¿Por qué? Porque es el bus de última, el camino último hacia la CPU y la memoria principal. No sé, imagínense como dispositivo externo, desde un teclado hasta un disco removible, portátil, hasta un lector de código de barras que se conecta por el puerto serie del teclado o USB, una impresora, un escáner, un monitor, todos los dispositivos, digamos, que van a tener algún tipo de interacción y relación y van a responder a alguna funcionalidad seguramente del equipo. Así que bueno, vamos a tener que ver varios módulos y cada uno de esos módulos va a permitir, digamos, que esos dispositivos, cada uno con sus particularidades, se sumen, digamos, al trabajo y se acoplen a las características que tiene el resto del equipo. ¿Y por qué necesitamos varios módulos de entrada-salida y no es un único módulo? Básicamente por la variedad de periféricos que hay. Hay primero hay una gran cantidad, digamos, de periféricos con capacidades distintivas. Y así todo, seguramente van a seguir apareciendo, van a seguir viendo la luz, digamos, cuestiones que hagan que existan periféricos diferenciados en cuanto a velocidades. Por ejemplo, si hay alguna métrica que generalmente se supera al avanzar una nueva generación de dispositivos, es la velocidad. Como pasa, por ejemplo, o pasó con el USB la versión 1, que pasó al USB la versión 2.0, 3.0, donde varían características físicas como las eléctricas y otras cuestiones.
pero lo más llamativo, digamos, o lo que más uno puede observar es la variación de velocidad. Debido a esta variedad así de periféricos, de funcionamiento diferente, de características diferentes, es que se necesitan módulos de entrada-salida también diferentes o diferenciados. Y más allá de la velocidad, que por ahí parecería la única métrica importante o a tener en cuenta, en realidad hay otras cuestiones, como son los formatos de transmisión de datos. No es lo mismo un teclado que transmite por el cablecito ese, en el caso que sea un teclado con cable, ¿no? Carácter por carácter, a un disco externo removible que transmite bloques de datos, ya no de a 7 bits, 8 bits, sino que transmite de bloques de datos, o un mouse que transmite clics, ¿sí? Algún estímulo eléctrico mucho más básico que el de un teclado incluso, o bueno, o algún otro dispositivo que se pueden imaginar, ¿sí? Con lo cual vamos a tener formatos de datos diferentes, ¿sí? Y tamaños de datos diferentes. Bien, entonces cuando hablemos de entrada-salida vamos a estar hablando de eso, de intercambio con dispositivos externos, ¿sí? Y en esa conexión, digamos, del dispositivo con la CPU, se van a intercambiar los mismos tipos eh, o en cuanto a su naturaleza, los mismos tipos de datos que se intercambian con la memoria y entre la memoria y la CPU. Señales de control, de estado y de datos. Por más simple que uno pueda llegar a ver algún dispositivo externo, siempre van a estar presentes estos tres tipos diferentes de señales. Por ejemplo, bueno, si ustedes habrán prestado atención, cuando inicia una computadora verán que algunas luces del teclado se prenden, ¿sí? Esa es un testeo que hace la PC cuando levanta, cuando prende, cuando comienza a funcionar, para entender que ese teclado está operativo o emitir una señal de alerta en caso que no lo sea. O sea que va a haber, con un teclado va a haber manera de intercambiar señales de control. El teclado emitirá alguna señal de estado para responder, digamos, a consulta y datos en la medida que se vaya utilizando y presionando alguna tecla. Sí, o sea que estas tres grupos de líneas dentro del bus del sistema se va a repetir en casi todos los dispositivos externos. Control, estado y datos. Si hay que hacer alguna clasificación bastante simple, digamos, de los tipos de dispositivos externos, vamos a tener aquellos que son de interacción directa con los humanos, es decir, que permiten que el resultado de la información o el origen de la información tenga algún método de intercambio en relación a las personas que lo usan. Cuando hablamos de dispositivos de interacción con el humano, vamos a estar hablando desde un monitor, que es donde se ve, digamos, algún procesamiento, lo que se necesita, alguna aplicación, digamos, ¿sí? Se puede manejar distintas configuraciones. Una impresora, ¿sí? Desde el hecho de que una impresora saque un listado con alguna planilla, algún reporte, lo que fuere, hace que se clasifique como un dispositivo de interacción con los humanos, ¿sí? Lo mismo el teclado, el mouse, en el sentido que va a servir como una fuente de ingreso de datos o de información. O sea que en ese grupo podríamos clasificar precisamente teclado, mouse, impresora, todo aquello que brinda alguna facilidad de uso, digamos, del equipo de cómputos. Después hay unos dispositivos que se le denomina de interacción con máquinas, que son aquellos dispositivos que se van a comunicar con con elementos del equipo, digamos, no directamente con el humano. O sea que son dispositivos
de apoyo para cumplir una determinada función, ¿sí? Qué sé yo, un disco magnético puede considerarse como un dispositivo portátil, digamos, externo, y que tiene comunicación con el elemento del equipo. En realidad, la relación con el individuo no existe directamente, sino a través del teclado, el monitor, el mouse, ¿sí? Pero es un dispositivo externo que tiene una comunicación directa con algún otro elemento, con algún otro dispositivo del equipo. ¿Mm? Y por último, se los diferencia a los de comunicación realmente, que son aquellos dispositivos que se comunican con dispositivos remotos. ¿Está bien? La única diferencia entre los últimos dos puede ser la proximidad o no, ¿sí? Cuando se habla de una placa de red, de una señal de red, algo que tenga que ver con comunicarse con dispositivos que están remotamente alojados, sí, alojados, ¿sí? A esos dispositivos que tienen, que tienen una comunicación, digamos, con la computadora, se lo denominan dispositivos remotos. Esos son así los tres grandes grupos que intentan definir los distintos dispositivos externos que existen. Lo que sí tienen en común todos los dispositivos externos es este diagrama de bloques, digamos. Esta estructura. Una impresora sería un dispositivo de comunicación con el humano, en realidad, porque sirve al humano, digamos, para sacar un resultado de algún procesamiento. ¿Mm? Una impresora sería esa la funcionalidad. Tal cual lo es un monitor, tal cual lo es un pad, un pad mouse, tal cual lo es una plaqueta digitalizadora de firmas, como por ahí tenemos que usar, ¿sí? Todos esos dispositivos son dispositivos de interacción con el humano, porque en realidad el humano directamente interactúa con ellos. En este diagrama de bloques, ¿sí? Que este sí es común a todos los dispositivos, podemos pensar en la parte superior del dibujo, el bus del sistema, es decir, es la parte que tiene la conexión directa, por así decirlo, con el bus del sistema. Fíjese que van a tener un camino para datos, un camino desde y hacia el módulo de entrada-salida, ¿está bien? Un camino para señales de control y un camino para señal de direcciones, ¿sí? Que puede combinarse ahí con la señal de datos, digamos. ¿Está bien? Y por otro lado, en la parte inferior, podemos imaginar el dispositivo externo propiamente dicho. Ahora, en la siguiente diapositiva, a ver, creo que es esta, vamos a ver un ejemplo con el teclado. ¿Y en qué podemos, a ver si, qué podemos reconocer de esto como parte del hardware del teclado? Quizás del lado de abajo de este gráfico podemos imaginar, ¿está bien? Por así decirlo, todas las teclas, ¿sí? Todas las teclas, que es lo que el usuario tiene una interacción total directa, digamos. Y del lado de arriba del dibujo podemos imaginar ya la conexión directa con el equipo. ¿De qué hablamos ahí del buffer? La gran no todos, pero la gran mayoría de dispositivos externos tienen un buffer de datos. ¿Para qué sirve ese buffer de datos? En ese buffer se va a guardar temporalmente información que llega desde el sistema hasta el dispositivo o que se recupera desde el dispositivo y va hacia el sistema, ¿sí? Es un almacén temporal de datos que lo que hace es guardar información y transmitirla según un determinado
un determinado formato y características físicas de los datos. También después hay una diapositiva donde vamos a ver algunas características no solo del teclado, sino que de otros dispositivos. Por otro lado, el transductor, este famoso transductor, es aquella plaqueta electrónica que siempre vemos en los dispositivos. Si ustedes desarman un teclado, van a ver todo un circuito impreso, ¿sí? Sobre el cual va a recorrer toda la superficie del teclado. Es aquel encargado, ¿no es cierto?, de o hacer realidad que las pulsaciones, que cuando yo pulso una tecla, por ejemplo la L, en ese buffer se almacene la codificación de esa letra. ¿Sí? Obviamente con 7 bits, en forma paralelo, para que después viaje hacia el sistema. No sé, en otro dispositivo que podría ser un disco magnético, ¿sí? El transductor va a ser el encargado de transformar o ordenar la información traída desde las pistas en una operación de lectura en un formato que pueda circular por el bus de datos, ¿sí? Para eso es ese almacenamiento temporal. Para que toda la información que resultó del movimiento mecánico del cabezal hacia una pista, la recuperación de los datos que llegaron uno tras uno, ¿sí? Sector por sector, desde la superficie magnetizable del disco, acá los pueda, digamos, organizar, formatear, para que puedan viajar a través del bus de datos como deben, digamos, con su formato y su estructura. Y el último módulo, digamos, de este diagrama de bloques de los dispositivos externos, el que ahí dice lógica de control, es aquel que me va a permitir responder a consultas de la CPU en cuanto a cuestiones de test, de órdenes que puede enviar la CPU para lograr una comunicación correcta, ¿sí? Por ejemplo, con la del teclado, no sé si recuerdan, pero lo que les comentaba hace un ratito. Cuando un equipo prende, la CPU le manda una señal como para que se haga un autotest en el teclado y ver que todo funcione. Las mayúsculas, las minúsculas, que el teclado responda. Bueno, toda esa señal, esa orden, ese testeo, viene desde el módulo de entrada-salida hacia el teclado y el teclado responde con un estado, todo ok o no anda el teclado o hay algún problema, ¿sí? No hay comunicación y bueno, después se procederá en consecuencia. Pero todos los dispositivos tienen este diagrama. Por un lado está la parte física y por otro lado la parte lógica. Y en el medio está este esquema que es el encargado precisamente de transformar los datos y órdenes que vienen desde la CPU pasando por el módulo de entrada-salida en cuestiones que muchas veces tienen que ver con situaciones físicas. Por ejemplo, en un disco magnético. Cuando se envía una orden de escritura de algún sector, van a venir codificados a través del bus de datos, los datos que hay que guardar, y en las otras señales, tanto de dirección y control, vendrá la acción de escritura, indicando a dónde hay que guardarlos. Este transductor lo que va a terminar haciendo es convertir todo eso en un movimiento físico del cabezal hasta la pista donde hay que escribir y bajar los datos en el sector correcto. Toda esa transformación de lógico a físico se hace, digamos, en esta zona, ¿sí?, del módulo de entrada-salida, que es la que divide la parte lógica que viene del lado de la CPU con la parte física, ¿sí? Y cada transductor, obviamente, cada esquema de esto va a ser propio del dispositivo que esté atendiendo, por así decirlo,
¿sí? ¿Por qué? Porque va a conocer, digamos, todas las cuestiones de cómo se trabaja, cómo se mueve, digamos, cómo almacena, dónde almacena, con qué formato los dispositivos que están bajo el control del mismo. A ver si tenemos acá un ejemplo con lo que es el teclado, ¿sí? El teclado tiene la característica de que la unidad de transmisión, ¿sí? Es el carácter, una letra. Una letra o en realidad un carácter ya sea imprimible o no. Imprimible ya sabemos que son todos los símbolos y letras. Y aquellos caracteres, no sé si recuerdan el juego de caracteres ASCII, que hay ciertos caracteres que son de control. No sé, en un teclado pueden ser un enter, ¿sí? Un escape, la tecla de bloqueador mayúscula, ¿sí? Son todos caracteres que tienen una codificación y que de alguna forma tienen que llegar a la CPU para saber, para procesarlos, digamos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Cómo es que cuando se aprieta un enter llega tal codificación a la CPU que va a responder, digamos, en consecuencia? El apretar una tecla va a generar una señal eléctrica que va a ser entendible por el transductor del teclado y la va a convertir en un patrón de bits binarios. ¿Sí? El traductor lo que va a hacer es va a convertir, supónganse, el espacio en el número 32, digamos, en binario, que es el equivalente en la codificación ASCII. ¿Está bien? O el 20 en hexadecimal. Va a ser ese transductor el que convierta ese golpecito que le dimos al teclado en esa secuencia de bits y que se va a transmitir en paralelo hacia hacia la CPU. Por otro lado, no nada quita que nosotros podamos dejar por algún motivo apretada alguna tecla. Eso lo que va a hacer es va a ir acumulando caracteres en ese buffer, en este buffer acá. Si usted algún día le prestaba atención, en la medida que queda una tecla presionada o sucede algo, llega un momento que empieza a emitir una señal sonora el teclado. Es porque ese buffer se llenó precisamente. Cuando ese buffer se llena, empieza a emitir un pitido que indica que, me parece que los 15 caracteres que tiene la capacidad de almacenar empiezan a ser ignorados desde ese momento. ¿Sí? Y de esa manera, o muy similar, van a trabajar la mayoría de los dispositivos. Van a ir almacenando en ese buffer información hasta, obviamente, agotar su capacidad. Mientras lo puedan almacenar, no va a haber problema. Y en caso que ese buffer se complete, bueno, irá a tomar alguna medida. Por ejemplo, el teclado lo que hace es eso, responde de esa manera. Un disco magnético, a lo mejor que también tiene un buffer, seguramente responderá de otra forma, borrando los datos más viejos o con algún otro truco, digamos, perdón, con alguna otra acción. Ahí estaba viendo, por ejemplo, esto muestra la característica de este disco de 1 TB, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, acá habla que tiene una caché de datos. Esa caché de datos que tiene el disco, ¿sí? No es otra cosa que ese buffer. Ese buffer que tiene, que en realidad no es que ese buffer, ese caché, están en las pistas, ni en sus caras, ni en su superficie movible. Esa caché de datos la tiene en digamos, la parte electrónica del equipo, donde tiene una pequeña memoria de 64 megas que cumple la función de buffer. ¿De cuál es la importancia en un buffer, en un disco magnético? Que puede, digamos, alojar temporalmente información ahí y ir suministrándola a la CPU a medida que lo vaya necesitando, liberando, digamos,
la operación que pueda hacer el cabezal para atender otras solicitudes. ¿Eh? Precisamente todos los buffers tienen esa particularidad. Liberar el dispositivo externo para otras operaciones y mantener esa información almacenada temporalmente en esa caché, en ese buffer. Bien, vamos a hablar un poquito más de los módulos de entrada-salida. Todavía estamos hablando de los módulos. ¿Qué serían los módulos? Todo, todo este... perdón. Ah, sí, acá lo pasé. Digamos, todo este componente o que está, digamos, atendiendo a los dispositivos externos, ¿sí? No el dispositivo externo que, pensándolo en el disco magnético en la parte movible, sino en todo lo que tiene que ver con la atención de ese dispositivo externo. ¿Mm? Las funciones de esos módulos son estas 5. Digamos, porque son las funciones y nos van a dar de qué pensar de que en realidad sí o sí se necesita un módulo para poder atender una variedad tan grande de dispositivos, tan grande y tan diferente. Vamos a ir charlando un poquito de cada una de estas funciones, digamos, que tienen los módulos de entrada-salida. La primera es la de control y temporización. Como dijimos, todos los dispositivos, o si tendríamos que revisar las velocidades a las cuales trabajan, son muy diferentes. Con lo cual, de alguna forma, hay que alinear esas diferentes velocidades con la velocidad de trabajo del bus, por ejemplo. ¿Sí? Hay que coordinar ese tráfico entre los recursos externos y los internos. Y para eso sirve el módulo de entrada-salida. Estos pasos lo que muestran es un ejemplo de cómo se produce, digamos, un proceso de comunicación entre la CPU y algún dispositivo externo. En realidad el procesador a lo que interroga es al módulo, ¿sí? Que es ese intermediario, digamos, entre la CPU y el dispositivo externo propiamente dicho. Ustedes piensen lo que el módulo puede llegar a atender más de un dispositivo, es decir, conectado. Imagínense el módulo USB, ¿sí? El módulo USB puede llegar a conectar 4 o 6 dispositivos externos que son las memorias USB. El módulo es el intermediario, digamos. Entonces, cada vez que haya que acceder a una memoria USB, el procesador va a interrogar al módulo para saber si el dispositivo al cual quiere acceder está en condiciones, digamos. ¿Sí? Entonces el módulo le contesta, devolviéndole, digamos, el estado de ese dispositivo, si está preparado, si está ready, digamos, o no. Entonces es ahí cuando después de haber confirmado la CPU que ese dispositivo está en condiciones, ahí empieza realmente la operación propiamente dicho, ¿sí? Y es donde se termina produciendo la transferencia desde el módulo en realidad hacia el procesador. Obviamente desde el módulo previo a haber recuperado el dato del dispositivo, ¿no es cierto? Yo les di el ejemplo de una memoria USB, pero en realidad pueden haber sido discos magnéticos, ¿sí? Una controladora de discos, tranquilamente trabajando con más de un disco en algún nivel de raíz, ¿o no? ¿Sí? Podría ser la misma situación. Ese módulo va a ser el que va a conocer cómo acceder a esos discos, va a recuperar la información y de ahí se van a transferir desde el módulo de entrada-salida, el módulo de discos, al procesador. Otro de las funciones, digamos, de los módulos, ¿sí? Aparte del control de los dispositivos y la temporización, al estar en el medio, digamos, entre los dispositivos y el procesador, es la comunicación con el procesador. ¿A qué nos estamos refiriendo?
que va a tener que, como funcionalidad, decodificar órdenes. Muchas veces estas órdenes son más que órdenes a veces, sino interrogatorios de cómo está un dispositivo, de qué nivel, a ver, qué nivel de respuesta tiene. Muchas veces van a ser órdenes en el sentido de emitir una necesidad de testear el dispositivo. Hay órdenes de bajo nivel que se denominan, que tienen que ver con cuestiones muy puntuales del dispositivo y que obviamente cada dispositivo va a tener sus propias órdenes, ¿sí? Bueno, va a ser el modo de entrada-salida el encargado de codificarlas esas órdenes. Y va a tener también, a ver, dentro de las entradas, el módulo de entrada-salida, tendrá que reconocer direcciones. Cuando nos referimos a reconocer direcciones, estamos hablando de lo siguiente. Todos los módulos de entrada-salida se conectan al bus. Aquel módulo de entrada-salida que atiende los discos rígidos, aquel módulo de entrada-salida que atiende el teclado, aquel que atiende, no sé, en los puertos series y así sucesivamente. Están todos conectados al bus. Cuando la CPU emite una orden, también va a tener que emitir a qué dirección está dirigida esa orden. Es decir, va a emitir una operación, la orden de leer del dispositivo con esa dirección es tanto. Como ese bus es compartido, esa orden la van a escuchar, por así decirlo, todos los módulos. Y cada módulo tendrá que reconocer si está dirigido hacia él o hacia otro de los módulos que están conectados al bus del sistema. ¿Por qué? Porque en el caso que esté dirigido hacia él, será él el que tiene que responder, digamos, esa solicitud, ya sea de lectura, escritura, prepararse para una escritura, para un testeo o lo que fuere. Bien, y con datos irá a responder o irá a recibir según el tipo de operación que se llegue a hacer. Y la información de estado será una información que tiene que suministrar hacia la CPU cada vez que es interrogada por esta. Acá algunas cosas ya las estuvimos mencionando, con lo cual me voy a detener solo en la última, en el sentido que ya sabemos que los módulos de entrada y salida se comunican con los dispositivos de un lado, digamos, la parte de abajo de este gráfico, ¿no es cierto? Imaginémonos acá a los dispositivos. Ya hablamos del almacenamiento temporal de datos, como también una función de los módulos de entrada-salida. Y por otro lado, se van a encargar los módulos de entrada-salida de detectar errores. Siempre que haya un error, las buenas prácticas aconsejan detectarlo lo más cerca del origen. A ver, imaginémonos acá un disco magnético que se recibe un sector, ¿sí?, con un determinado patrón de bits de datos y un código de redundancia cíclica que me asegura o me intenta asegurar la corrección de esos datos grabados. Siempre que lo ideal es, con cualquier tipo de error, reconocerlo cerca de donde sucedió. ¿Por qué? Porque seguramente este módulo de entrada-salida podría llegar a tener la capacidad de corregirlo ese error. ¿Qué pasaría si el módulo de entrada-salida no se encargaría de la detección de errores? Esa información viajaría hacia la CPU y recién allí la CPU tendría que encargarse de detectar el error. Probablemente no tenga la capacidad de corregirlo porque puede no conocer, digamos, cómo está implementado ese código de errores, y los resultados serían de una naturaleza no deseada, ¿sí? Con lo cual es el mejor lugar, digamos, para detectar errores y en la medida que se pueda corregirlos, el módulo de entrada-salida.
¿Está bien? Cosa que si tiene la capacidad de corregirse un error recibido de un dispositivo, pueda enviarse hacia la CPU ya corregido. O al menos, si no se logra eso, alguna señal de estado informando que hubo un problema, ya sea un problema físico en la superficie de algún dispositivo o un problema lógico en cuanto a la grabación de los datos. Bien. A ver, creo que esas eran todas las funciones de los módulos de entrada-salida. Temporización y control. Comunicación hacia los dos lados, tanto para el lado del procesador como para el lado de los dispositivos. El almacenamiento de datos. Y por otro lado, la capacidad de detectar errores. Este es otro esquema, un diagrama de bloques de los módulos de entrada-salida. Lo que tiene este gráfico es que acá queda claro del lado derecho del gráfico, donde dice la interfaz a dispositivos internos, la posibilidad de que un módulo de entrada-salida administre o gestione varios dispositivos. Imaginen que cada grupo de líneas, datos de estado y control, datos de estado y control, hace referencia a un dispositivo. Imagínense que este es el módulo de entrada-salida que se encarga de manejar lo que nosotros llamamos puerto USB o los dispositivos USB. ¿Sí? Acá podría tener, por un lado, el teclado, por el otro lado, el mouse, por otro lado, un pendrive. ¿Sí? Todos trabajando bajo, a ver, todos administrados bajo este módulo de entrada-salida. Entonces, todo lo que tenga que ver con dispositivos USB se van a recibir a través del bus del sistema por un único módulo, que será el encargado de derivar, digamos, esa información o esa orden o ese control hacia el dispositivo que corresponda. ¿Sí? Fíjese que un único módulo puede manejar varios dispositivos. Y en base a, digamos, a las características físicas comunes de esos dispositivos, podrá administrarlos sin ningún problema. ¿Sí? No sería lo mismo tener acá un dispositivo con una interfaz USB y otro dispositivo con una interfaz serie. Por eso hay un módulo para cada naturaleza de dispositivo. O para cada interfaz de conexión también se podría decir. Esto es en líneas generales la conexión, digamos, la manera de relacionarse de los módulos de entrada-salida. Se conectan a la computadora a través del bus. Los datos que transmiten se almacenan temporalmente en unos más registros de datos, eso que nosotros mencionamos como buffers temporales, ¿sí? Las órdenes se reciben por las líneas de control y cada módulo tiene una dirección o varias si controla más de un dispositivo. En este caso, como en este dibujo, probablemente deberá tener la capacidad de reconocer direcciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que una de las capacidades de los módulos de entrada-salida tenía que ver con el reconocimiento de direcciones? Y ese reconocimiento de direcciones tiene que ver con una situación como esta. Este módulo de entrada-salida tendrá que reconocer que sí, supónganse, viene una orden por el bus del sistema para el dispositivo 10 y 11, por decir algo, tendrá que saber que él es el que administra el dispositivo 10 y 11. Entonces, esa orden, ya sea de lectura o escritura, la va a tener que responder él, el módulo de entrada-salida. ¿Sí?
Por eso es lo que acá dice que cada módulo tiene una dirección única o varias si controla más de un dispositivo. Es decir, pueden llegar a tener rangos de direcciones y a ellas deberá responder en base a, digamos, a lo que se necesite, a un control de estado del dispositivo o a una operación de entrada-salida. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con módulos? Primero que el procesador ve detrás de este módulo una, una única interfaz detrás de la cual se esconden, por así decirlo, un montón de dispositivos. Entonces la comunicación desde el punto de vista de la CPU es unificada con todos los dispositivos USB, digamos, que están por detrás de este módulo de entrada-salida. Va a ser unificada la manera de comunicarse, ¿sí? Con otro tipo de dispositivo tendrá, digamos, una comunicación propia de esos tipos de dispositivos, pero siempre ocultándose a la CPU, es decir, no necesitando conocer detalles de cuestiones eléctricas, de formatos, de temporización, porque de todo eso se va a encargar el módulo. La CPU lo que va a hacer es emitir una operación de entrada o de salida, lo que fuere, a tal dispositivo. Que ese dispositivo trabaje a 70K por segundo o a 1000 KB por segundo, no le interesa. De esos detalles se va a encargar el módulo de entrada-salida. Va a ser la interfaz entre ambos. ¿Mm? Generalmente estos módulos que se encargan de uno o más dispositivos y que le ocultan, por así decirlo, al procesador todos los detalles que hay detrás, que son la gran mayoría de los módulos de entrada-salida, ya se los denomina canales de entrada-salida o procesadores de entrada-salida, porque en realidad tienen como cierta capacidad de procesamiento, ¿sí? Fíjense que tienen la posibilidad de tener una memoria temporal, donde almacenar datos, tienen, por ejemplo, lo que son los módulos de control de discos, tienen alguna capacidad de ordenar las peticiones que van recibiendo, ¿sí? O sea que tienen en realidad internamente alguna capacidad interna de procesamiento. Bien, esto en cuanto a la característica hacia grandes rasgos de lo que son los módulos de entrada-salida. Sería muy complicado para la CPU no contar con los módulos de entrada-salida, porque tendría que encargarse de un montón de detalles, tendría que conocer, digamos, de un montón de formatos, velocidades y demás cuestiones que de esta manera le son ajenas, digamos, ¿sí? Solamente se encarga de emitir órdenes y recibir datos o enviar datos y de las cuestiones menores en cuanto a cómo está implementado, qué velocidad trabaja, con qué voltaje, con qué formato, digamos, no le compete, sino lo termina resolviendo el módulo de entrada-salida. Bien, habiendo dicho esto, vamos a mencionar cuáles son las tres técnicas de comunicación con los módulos de entrada-salida. Cuando en realidad va a terminar, la comunicación va a terminar dándose con estos dispositivos externos, ¿sí? Y hay tres técnicas para comunicarse con un dispositivo. Todo esto que siempre hablamos de una operación de lectura, una operación de escritura. eh, la idea es poder ver que esas operaciones de lectura y escritura están o se implementan a través de tres técnicas diferentes, que son las que figuran acá dentro del cuadro. Entrada-salida programada, entrada-salida mediante interrupciones y acceso directo a memoria. Estas tres acá.
Como verán, lo que es la entrada-salida programada no usa el concepto de interrupciones que estuvimos viendo nosotros el viernes. Las otras dos, sí, se valen de las interrupciones para llevar a cabo su propósito. Esa es la particularidad que tienen, digamos, las dos técnicas que están mencionadas en la columna derecha. La otra ya vamos a ver que no hace uso de las interrupciones. Y por otro lado, esta cuadrícula tiene la siguiente idea, digamos, de dejar en claro. Que las dos técnicas de arriba, la entrada-salida programada y la entrada-salida mediante interrupciones, trabaja de tal manera que es la CPU la encargada, por así decirlo, de completar la transferencia de datos desde el dispositivo hacia la memoria o desde la memoria hacia el dispositivo. Mientras que la última, la que acá figura como acceso directo a memoria, DMA, la CPU está alejada, digamos, de esa operación y la transferencia es directamente desde la memoria al dispositivo de entrada-salida o al revés, del dispositivo de entrada-salida a memoria sin participación directa de la CPU. Así que bueno, vamos a empezar viendo estas tres técnicas, digamos, estas tres maneras de transferir información desde la memoria hacia el dispositivo de entrada-salida, ya sea usando usando o actuando la CPU o no para que se cumpla esa función. Bueno, esto creo que ya lo mencionamos. Las órdenes que envía la CPU tienen que ver con, aparte de la lectura y escritura, ¿sí? Yo creo que en algún momento ya lo mencionamos. Envía órdenes de control que son específicas para cada tipo de periférico. Por ejemplo, un disco magnético puede recibir una orden de formateo en bajo nivel. Esa orden no es aplicable a un teclado, a un mouse, ¿sí? A eso se refiere que cada periférico va a tener órdenes que son específicas. Obviamente los testeos también van a ser diferentes. No es lo mismo testear la funcionalidad de un disco que la de algún otro dispositivo, una impresora, por ejemplo, ¿sí? Que también para cada proceso de comunicación va a necesitar ejecutar algún test para devolver el estado y comprobar que se puede seguir trabajando. Bien. Vamos a empezar con la primera técnica, que es la más simple y que tiene el nombre de entrada-salida programada. ¿En qué consiste esta técnica? Cuando el procesador emite una operación de entrada-salida, ya sea una lectura o escritura, imaginemos o pongamos el ejemplo de una operación de lectura que tiene la particularidad de que tiene que, para darla por cumplimentada esa operación de lectura, digamos, tiene que esperar la respuesta. Es decir, que ese dato esté de vuelta para poder seguir trabajando. Vamos a entender la técnica de entrada-salida programada con una operación de lectura. ¿Cómo trabajaría a grandes rasgos? La CPU emite la orden de lectura, ¿sí? Y se queda en lo que se denomina una espera activa. No hace otra cosa hasta que esa operación de entrada-salida, esa operación de lectura terminó. Recién cuando esa operación de lectura termina, continúa la ejecución. Eso está plasmado acá en este gráfico, ¿sí? En este pseudocódigo, digamos, en este diagrama de flujo. Fíjense que la primera
el primer rectángulo lo que menciona es que se manda la orden de lectura al módulo de entrada-salida. Es una comunicación desde la CPU hacia el módulo. Y después se queda acá como en este loop leyendo continuamente el estado del módulo. Es decir, el módulo de entrada-salida va a informar, digamos, a la CPU el estado del módulo. Cuando se comprueba que ese dispositivo de entrada-salida está listo, digamos, que finalizó, se va a leer el dato que se estaba buscando. Ahora, mientras no esté listo, mientras no haya finalizado la operación de lectura, hará nuevamente ese ciclo, en que consiste en volver a leer el estado. Es decir, hasta que el módulo de entrada-salida no le informe a la CPU que la operación está continuada, va a seguir dando vueltas alrededor de este ciclo. Por eso se denomina como una espera activa, en el sentido de que no hace otra cosa la CPU que testear continuamente el estado del dispositivo para saber si la operación finalizó. Una vez que esa operación finalizó, se lee, se recupera los datos de la lectura, acá que está simbolizado con este rectángulo que dice leer una palabra del módulo de estado de entrada-salida, es decir, que es una transferencia que va a través del bus de datos desde el módulo de entrada-salida hacia la CPU. Se la escribe en memoria, obviamente, y todo depende. Si no es el final de lo que se necesita leer, se vuelve a solicitar una operación nuevamente de lectura. Y si no, se continúa con el resto del programa. Supónganse que llegado a este punto habría que leer de una base de datos los registros de 100 empleados, como para arrancar un programa. Entonces, se va a emitir una operación de leer el empleado 1 hasta que no se finalice la operación, va a dar vueltas. Cuando se finalice se va a leer y después va a darse lo mismo con el 2, con el 3, con el 4. Probablemente, ¿sí?, dado que este módulo de entrada-salida pueda tener un buffer, seguramente o probablemente la segunda lectura puede ser más rápido, porque si el dispositivo de entrada-salida, aprovechando ese buffer, guardó la información de ese registro en los 64 megas como tenía ese disco, no se necesite nuevamente una operación mecánica para recuperarlo. Con lo cual, esa caché que tiene el disco, esa memoria temporal, ese buffer, va a mejorar, digamos, esta situación. A no ser que, fíjense que acá a la hora de comprobar el estado está la posibilidad que también de un error, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, habrá que ver cómo se sigue con esta situación. Pero podría ser que esa caché que tiene el disco, por ejemplo, que vimos nosotros, la propaganda, ayude a que esto se finalice más rápido. ¿Sí? La particularidad más llamativa de esta técnica de entrada-salida tiene que ver con esto, con que se queda girando en torno a leer el estado del módulo. No va a avanzar en la ejecución del programa, ni va a hacer otra cosa diferente, hasta que la operación de lectura solicitada esté finalizada. ¿En qué cambiaría esto si sería una operación de escritura? Porque es cierto que cuando se solicita una escritura a un disco magnético, no se espera información de vuelta, pero sí se espera una condición de estado. Es cierto, se envía el registro que hay que escribir en tal base de datos, y más allá de que no se va a devolver ningún dato válido, toda operación va a tener que terminar comprobando el estado, es decir, de cómo terminó esa operación. ¿Por qué? Porque si dio un error habrá que actuar según el tipo de error que haya sido. Así que este loop, este ciclo, se da de la misma forma para las escrituras. Exactamente igual. Solo que no se va a recuperar un dato, sino que se va a comprobar el estado. Y si está correcto, irá a seguir, digamos,
el procesamiento del programa. La otra técnica que tenemos de las tres que mencionamos acá, entradas y salidas programadas mediante interrupción y acceso directo a memoria, ¿sí? La otra técnica es la entrada-salida mediante interrupciones. Esta seguramente le resulte simple de entender porque ya vimos el concepto de interrupciones. Acá lo vamos a ver con otro diagrama de flujo probablemente, pero el concepto es exactamente el mismo. El primer paso de este diagrama de flujo es el que representa la emisión de parte de un programa de una orden de lectura que se envía al módulo de entrada-salida. ¿Sí? Fíjense que arranca exactamente igual que el anterior. La CPU le envía al módulo de entrada-salida una orden de lectura. Bien, anteriormente la CPU se quedaba girando, por así decirlo, consultando el estado del módulo de entrada-salida. Ahora no, la CPU va a continuar ejecutando otro programa. Supóngase, si esta orden de lectura era una operación del programa A y hay otro programa B en memoria para ejecutarse, ir a tomar ese programa B y empezar a ejecutarlo. ¿Qué sería ir a tomar? El sistema operativo irá a poner en el contador de programas una dirección del programa B para que ejecute ese programa. ¿Sí? Entonces, la CPU en todo ese tiempo realmente hace alguna tarea que tenga sentido, digamos, que genere algún beneficio para los programas que están en memoria, que pueda permitir mejorar los tiempos de ejecución de los programas. Y mientras esté ejecutando ese otro programa, va a suceder esto. La CPU se va a enterar que hay alguna interrupción pendiente de ser atendida. ¿Cuándo? En el momento que finalice la operación de lectura. ¿Sí? Recuerden que el módulo de entrada-salida lo que hace es, una vez finalizada, le envía a través de una señal de control el aviso de que lo quiere interrumpir la CPU porque finalizó la tarea de lectura. ¿Qué va a suceder con esto? Mientras está ejecutando las instrucciones de ese programa B que decíamos, recuerdan que en las instrucciones se le había agregado un estado más que tenía que ver con que finalizada cada una de las instrucciones, la CPU interrogaba esa línea de control que le indicara si había o no alguna interrupción. Bien, en ese caso se le informa que hay una interrupción. Lo que va a hacer la CPU es leer el estado del módulo de entrada-salida. Si está todo ok, va a leer una palabra, ¿sí? La va a escribir en memoria. Y en el caso de haber finalizado, continuará normalmente. Si no, ese programa irá a mandar otra orden de lectura, ¿sí? Pero lo interesante de esta técnica es que entre estos dos primeros rectángulos, ¿sí? La CPU hizo cosas que tenían que ver con resolver o ejecutar instrucciones de otro programa. No se quedó en esa espera activa, con lo cual los tiempos de respuesta mejoran notablemente gracias a la posibilidad de evaluar en cada ejecución si hay alguna interrupción que se pueda atender, más que se pueda, que se necesite atender. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Seguramente esto de interrupciones, ojalá les ayude a complementar lo que vimos, lo que estuvimos viendo el viernes, porque digamos, es el mismo tema que ayuda por ahí a redondear la idea y que
digamos, impacta directamente en este tema que son las técnicas de entrada-salida. No solo que se aplica, digamos, en esta técnica, la de interrupciones, no sé si se acuerdan cuando vimos este primer cuadrito, ambas técnicas aprovechan este concepto de interrupciones, que son la entrada-salida mediante interrupciones, que es la que acabamos de ver, y la que nos queda, que es la de acceso directo a memoria. Si recuerdan bien, en esta técnica de entrada-salida programada, para nada se usan las interrupciones, ¿sí? En estas dos, en la que vimos, en la que nos queda por ver, en ambas se usa, se aprovecha, digamos, el concepto de interrupciones. Vamos a ver si pensamos esta técnica de entrada-salida con el uso de interrupciones. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del módulo, usted párense del lado del módulo. ¿Cómo va a trabajar esto? El módulo va a recibir una orden de lectura. Como el módulo conoce los detalles de la implementación de los dispositivos que maneja, por ejemplo, llámese disco magnético, ¿sí? Va a traducir ese pedido en cuestiones físicas. Irá a mover el cabezal hacia tal posición, esperará que pase el sector, va a recuperar los datos. Eso sería lo que tiene que ver con leer el dato del periférico. Implica transformar esa señal lógica, ese pedido, en el caso de un disco magnético, cuestiones físicas de movimiento. Quizás si el disco es de estado sólido, no, será acceder a una posición, pero al ser un disco magnético tendrá que hacer eso. Va a guardar los datos leídos en ese registro temporal de datos del módulo, los va a mantener ahí y va a enviar una señal de interrupción al procesador. Fíjese, ahí queda claro el concepto de temporización que tienen como función los módulos de entrada-salida. Si no tuvieras almacenamiento temporal y la CPU no lo atendería inmediatamente, probablemente ese dato se perdería o no habría forma de procesarlo. Tendría tal vez que volver a leerlo cuando pueda ser enviado hacia la CPU. De esta manera se le envía la señal a la CPU para interrumpir lo que está haciendo y se almacena temporalmente en ese buffer. Cuando el procesador le da el OK, digamos, después de haber ejecutado la instrucción en curso, ¿sí? Y no habiendo otra interrupción de mayor prioridad que atenderse, lo que hace el módulo es colocar en el bus de datos la información solicitada. Y de esa forma, digamos, se va a transferir los datos desde el módulo de entrada-salida hacia la memoria principal vía la CPU. Este sería el punto de vista de la operación de lectura desde el módulo, como si uno estuviera parado en el módulo, ¿sí? Recibir la orden, leer el dato, colocarlo en el buffer, interrumpir el procesador y una vez que el procesador confirme de que escuchó esa solicitud, por así decirlo, colocarlo en el bus de datos. Fíjese, acá muestra cómo se conjugan, digamos, el uso del hardware y del software, e incluso qué se hace por hardware y qué se hace por software para responder a las interrupciones. Todo va a arrancar con algún dispositivo, ¿no es cierto?, que genere la interrupción, en este caso el módulo de entrada-salida. El procesador va a terminar la ejecución de la instrucción que está en curso. Le avisa al módulo de entrada-salida que es consciente, digamos, de la interrupción, que la reconoció y que la va a atender. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos cuando veíamos interrupciones algún concepto que tenía que ver con salvar el estado de la CPU? ¿Sí? Salvar el contexto de la CPU. Bien,
tiene que ver con esto, con guardar el valor del PC y la palabra estado, ¿sí?, en una pila de control. ¿Por qué? Porque hasta acá estaba ejecutándose una instrucción de un programa, ¿sí? Hasta acá venía ejecutándose la instrucción de un programa. De no haber sucedido nada, se va a pasar a ejecutar la instrucción siguiente. Pero como se va a ver interrumpido, digamos, por la aparición de esta interrupción, hay que guardar, digamos, sacar una foto de la CPU y guardarla, como para recuperarla y después continuar tal cual estaba. Por lo menos el control del programa, la palabra estado y algunos registros más seguramente. Bien, al reconocer, digamos, y tener la voluntad de atender esa interrupción, se va a poner en el PC, en el control del programa, la dirección de lo que llamábamos nosotros el gestor de interrupciones. Aquel software, aquel programita, aquella rutina que va a atender la interrupción según su naturaleza, según de dónde provenga, por así decirlo. Recuerden que las interrupciones podían ser de hardware, de sistema, de software, ¿sí?, del mismo programa que estaba corriendo, de temporización, ¿sí?, de errores, de control. Había varios tipos de interrupciones. Así que bueno, el procesador lo que va a hacer va a cargar en el control de programas la dirección de inicio del gestor de interrupciones. Entonces, después pasa a procesarse la interrupción, ¿sí? Todo lo que se había guardado del procesador se restaura una vez que finalizó de procesarse la interrupción, ¿sí? Tanto la información de estado del procesador, ¿sí?, y el PC que se había guardado ya por hardware, y de esa manera va a continuar ejecutando el programa que se vio interrumpido por esta operación. Pero lo bueno de esto es que desde que se emitió la orden hasta que llegó la señal para interrumpir un programa, la CPU se dedicó a hacer algo útil, digamos, y no se quedó esperando a que finalice la operación. Bueno, y la última técnica que nos queda por ver es la de acceso directo a memoria, o DMA. Esta técnica es ideal para transferir grandes volúmenes de datos. ¿Y qué es lo que intenta mejorar o suplir? Que de ambas técnicas anteriores, tanto la entrada-salida programada como la entrada-salida mediante interrupciones, requieren la intervención del procesador. ¿En qué? Acá, si ustedes se fijan, cuando la interrupción avisa, ¿sí?, que la operación de lectura está finalizada, ¿qué es lo que pasa? El procesador comprueba el estado, lee la palabra del módulo, es decir, fíjense, desde el módulo de entrada, el módulo de entrada-salida, llega el dato a la CPU y de la CPU lo escribe a memoria. Es decir, el procesador hace de bypass entre el dispositivo, el módulo de entrada-salida y la memoria. Acá también, en la técnica anterior, también. Desde la entrada-salida, desde el módulo de entrada-salida se recibía el dato pasando por la CPU y la CPU lo escribía a memoria. También, la CPU en ambos métodos, en ambas técnicas, ¿sí?, hace de bypass, digamos. El acceso directo a memoria lo que busca es que ya no tenga que intervenir tan directamente el procesador. Es más, que en la operación no tenga que intervenir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma la velocidad, por dos cosas en realidad. Porque la velocidad de transferencia, ¿sí?, se limita a la velocidad con la cual puede el procesador dialogar con el dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que si el dispositivo es lento,
esta velocidad de transferencia va a estar topeada, digamos, va a tener como cuello de botella esa velocidad de transferencia. ¿Sí? La idea que un dispositivo pueda escribir directamente en memoria sin la participación de la CPU, no solo que quita este límite, sino que también permite al procesador seguir trabajando en otros programas y no tener que participar de esta operatoria. Bien. Una pregunta, César. Sí, Pero que en ese caso, o sea, el dispositivo entrada-salida sería más rápido que el procesador. ¿Puede darse? no, no sería más rápido que el procesador, solo que no necesita del procesador para copiar los datos desde digamos, el dispositivo hacia memoria. No necesita que el procesador gaste tiempos de ejecución de programas, como lo hace a ver, en este diagrama, ¿sí? Sino que directamente el modo de entrada-salida tiene la capacidad de, a través del bus, escribir directamente en memoria. Mientras que la CPU se va a dedicar a hacer otras cosas. Obviamente ya vamos a ver que tiene algunas restricciones. Pero no es que sea más rápido que la CPU, sino que directamente se va a dirigir desde el módulo hacia la memoria vía el bus. Mientras el procesador puede seguir haciendo otras cosas. Sí, sí es cierto que la CPU, cuando interacciona con los dispositivos lentos, está limitado a esa velocidad. Generalmente los dispositivos lentos suelen tener volúmenes de transmisión de datos menores, digamos, por su naturaleza y para no tirar abajo, digamos, el equipo, por así decirlo, ¿sí? Pero la ventaja del DMA es que es capaz de imitar al procesador en ese sentido. No sé si a eso iba tu pregunta. Sino que tiene la capacidad de escribir en memoria. ¿Está bien? Que los otros dispositivos o módulos no la tienen. Y eso le brinda ciertos beneficios, ciertas ventajas. Y se notan, sinceramente, cuando un dispositivo usa esta técnica de entrada-salida, se nota muchísimo cómo cambia la velocidad con la cual terminan las operaciones. O sea, porque en realidad lo que no tiene que hacer es esperar al procesador. Si está muy ocupado el procesador, directamente escribe memoria sin esperarlo a que termine de procesar X proceso, digamos, o X Ah, instrucción. así es. Sí, sí, así es. Eso es la idea. Ok, gracias. ¿Cuál es el tema a resolver acá? Bueno, como cuestión particular, digamos, hay un módulo que se encarga de esto, ¿no? Un módulo exclusivamente dedicado a los dispositivos que pueden trabajar con esta técnica. Pero más allá de eso, ¿cuál es la cuestión a tener en cuenta acá? Como dijimos, esta técnica denominada acceso directo a memoria va a hacer que los dispositivos que atienda el módulo DMA puedan transferir información desde el módulo precisamente hasta memoria, sin pasar por la CPU. Esa transferencia de información desde el módulo DMA a memoria, obviamente va a ser a través del bus. El módulo DMA va a ser uno de los tantos módulos conectados al bus del sistema. O sea que vía el bus del sistema va a viajar información desde el módulo DMA a memoria. Ese bus del sistema, como siempre dijimos, es un bus único, compartido por memoria, distintos tipos de modo de entrada salida y CPU. O sea que para lograr transferir datos desde el módulo en sí hacia la memoria, lo va a tener que hacer cuando el procesador no lo use al bus del sistema, ¿sí? O apoderarse del bus del sistema y forzar al procesador a que
no lo utilice, digamos, hasta que finalice la transmisión. ¿Está? ¿Por qué? Porque ese bus es un camino único que no puede ser compartido. Sí, probablemente el procesador no necesita hacer uso del bus. ¿Por qué? Porque está en la etapa de decodificar la instrucción, está en la etapa de ejecutar la instrucción y eso es una suma entre dos registros. O está calculando la dirección de un operando en aquellos estados en que no necesita el bus, tranquilamente el módulo puede hacerse cargo, puede apoderarse del bus para transmitir. Y si no, habrá que forzar al procesador a que suspenda temporalmente ese estado por el cual iba a pasar digamos, esa actividad, ¿sí? Hasta que la operación finalice. ¿Y cómo trabaja? ¿Cómo trabaja esto? Cuando el procesador necesita acceder, ya sea leer o escribir datos, a algún dispositivo conectado a un módulo DMA, ¿sí? Le envía la orden y algo más, que son estos 4 puntos que figuran acá abajo. Le hace llegar la orden al módulo DMA, indicando si lo que va a haber que hacer es una operación de lectura o de escritura. La dirección del dispositivo, es decir, a cuál de los dispositivos externos conectados al módulo de entrada-salida hay que acceder. Y le indica la posición inicial de la memoria principal, desde la cual hay que transmitir esa cantidad de palabras que es el último parámetro, por así decirlo. Miren, si le ponemos números y valores a todo este ejemplo, podemos decir que puede ser una orden de escritura, supónganse, hacia el dispositivo 32, por decir algo, y va a tener que transferir desde la posición de memoria 1024, 20 palabras. Todos esos datos se los envía la CPU al módulo DMA. ¿Está bien? A través de todos esos, de todas esas señales que están mencionadas, digamos, en el dibujo del lado izquierdo. ¿Qué es lo que va a hacer el módulo de DMA? Va a ser por decirlo, si uno pensaría como un diagrama de flujo, un ciclo de 1 a n, donde n es la cantidad de palabras a transmitir, leyendo desde la posición tal, ¿sí? Para escribirlo en el dispositivo que tenga asignado, como número 32, no me acuerdo qué ejemplos dimos, ¿sí? O al revés, en el caso que haya que leer de algún dispositivo y copiarlos tantas palabras desde tal posición inicial, también va a ser un ciclo donde va a leer información del dispositivo, tantas palabras como indicadas acá, como indica la orden, y las va a escribir directamente en la posición de memoria, sin hacer uso de ciclos de CPU, usando sí el bus para efectuar la transmisión. Entonces, en un diagrama como el anterior que veíamos para la entrada-salida programada y la entrada-salida usando interrupciones, fíjense, esto trabaja así. Manda la orden de lectura o escritura de bloque al módulo DMA. ¿Qué significa mandar la orden? Significa mandar toda esta información. ¿Qué tipo de operación es? ¿A qué dispositivo se refiere? ¿En qué posición inicial de memoria va a empezar la operación de transferencia? ¿Y cuántas palabras se van a transferir? Una vez que, digamos, envió todos esos datos al módulo de acceso, al módulo DMA, la CPU va a seguir ejecutando otro programa. ¿Y cuándo el módulo DMA va a interrumpir a la CPU? Una vez que finalizó la operación. ¿Qué quiere decir? Una vez que el módulo DMA transfirió esa cantidad de palabras desde el dispositivo que se le indicó
comenzando en esta posición de memoria, que transfirió las 10 palabras, comenzando en la posición 1024, digamos, y ya está todo cerrado, por así decirlo, recién ahí va a emitir una señal, va a interrumpir a la CPU, avisándole que finalizó, nada más. Con lo cual la CPU lo que le va a quedar es determinar el estado de esa operación. Es decir, le va a quedar por revisar, digamos, si esa operación fue exitosa o no. Si fue exitosa, continuará ejecutando en algún momento, en este momento lo que está haciendo, y después irá a atender el programa que generó la interrupción, digamos, y nada más que eso. Y si hubo un error, bueno, habrá que actuar en consecuencia, pero nada más que eso. ¿Sí? Solamente no va a consumir, digamos, ciclos para transferir información desde el módulo hacia la CPU, porque ya la operación está completa. Con lo cual esto tiene la ventaja de que es mucho más aliviado para la CPU el procesamiento, digamos, que debe hacer. A ver, y con respecto a lo que habíamos mencionado acá, a las alternativas que había en cuanto a esta situación. La transferencia se hace vía el bus del sistema. Ese bus único, ¿sí? Que se puede efectuar una única operación en el tiempo, ¿tá? Y que quedaban estas dos alternativas: usarlo cuando el procesador no lo usa, o forzar al procesador a que suspenda temporalmente su funcionamiento. En este ciclo, en este dibujo, digamos, sí, que hace referencia a un ciclo de instrucción, se intenta marcar cuáles son los puntos de ruptura para el DMA, es decir, aquellos puntos en los que la técnica de acceso directo a memoria debería interrumpir al procesador el uso del bus para poder transmitir. ¿Cuándo va a ser? Justo antes de que se necesite usar el bus. Fíjese que acá lo hace en esta primera instancia, que es a la hora de captar una instrucción, a la hora de captar un operando o a la hora de almacenar un resultado. Esos serían los tres momentos, es decir, antes de hacer uso del bus, la CPU para captar la instrucción, antes de captar el operando y antes de almacenar el resultado, los tres momentos en los que la técnica DMA debería avisar al procesador, por así decirlo, y que suspenda la ejecución de ese ciclo para que pueda transmitir. ¿Cuál es el resultado de esto? Obviamente el procesador se va a tornar más lento en la ejecución de los programas. ¿Por qué? Porque este ciclo, por ejemplo, el primero de captar de captar instrucción, va a hacer que durante ese ciclo el dispositivo DMA se apodere del bus, transmita, y recién aquí podría llegar a arrancar, digamos, la captación de instrucción una vez que haya finalizado. ¿Sí? Por eso decimos que esto de andar usando esta técnica va a hacer que la ejecución del procesador se torne un poco más lenta. Si nosotros esto lo vemos como tiempo, probablemente este ciclo de instrucción no va a terminar en este momento, sino más adelante. ¿Sí? Pero va a ser notoriamente beneficioso en el conjunto, en el global. Y la otra alternativa es que la manera de apoderarse del bus sea transparente. Es decir, que solo use el bus cuando el procesador no lo necesita en realidad, que son los otros ciclos, que tienen que ver con descodificar la instrucción, ejecutarla, y bueno, no mucho más, porque acá depende del procesamiento de la interrupción, si se da o no.
Una de las técnicas, que es la transparente, beneficia al procesador. ¿Por qué? Porque no interrumpe la ejecución, no la suspende, no la letarga. ¿Está bien? Sino que la técnica DMA lo que hace es aprovechar los ciclos que el procesador no usa el bus para transmitir. Y la otra que beneficia más a la transmisión del modo entrada-salida, ¿no es cierto? Y perjudica al procesador, es el que se denomina robo de ciclo. Y que tiene que ver con esta situación. Retrasar la ejecución de los ciclos de las instrucciones para aprovechar y utilizar ese ciclo para transmitir. ¿Mm? Son las dos técnicas, digamos, que tiene los módulos de entrada-salida con acceso directo a memoria para hacer uso del bus del sistema. Bien, y esta era la última diapositiva que teníamos de esta técnica. Entonces, como para hacer un resumen, hoy lo que vimos fueron, más allá de la variedad de dispositivos de entrada, salida y los módulos asociados, estas tres técnicas de entrada, salida, estas tres técnicas para llevar adelante operaciones de lectura y escritura sobre los dispositivos. Dos que usan interrupciones, como son la que lleva su mismo nombre mediante interrupciones, o DMA, y una que no lleva interrupciones y que se queda esperando activamente la respuesta. Ustedes pueden pensar, pero esta no tiene sentido, esta manera de comunicarse con un dispositivo. Y en realidad todo depende de si estamos hablando de una computadora de uso general o estamos hablando a lo mejor de un dispositivo que tiene una funcionalidad reducida y no tiene sentido andar usando interrupciones. No sé, me imagino en algún equipo de procesamiento que controla, no sé, una señal. A ver, vamos a algo más simple. Una alarma que controla la devolución de unas cámaras si me devuelven un bit de presencia, sí o no. ¿Sí? Probablemente una entrada sería programada, es decir, una espera activa, un continuo sensar del estado de ese dispositivo, haga que valga la pena utilizar esa técnica de entrada-salida. ¿Sí? Mientras que probablemente en otro esquema tendría más sentido usar interrupciones o en la medida de lo posible y que se pueda llegar a dar, usar el acceso directo a memoria. Bueno, a ver, ¿se entendió alguna duda de este tema? Una duda con respecto a lo último, César. Bien, Mencionaste que la transparente es solo usa el bus cuando el procesador no lo necesita, ¿no? exacto. Y la de robo de ciclo, esa no me quedó del todo clara. En realidad, bien, sí. Esa lo que hace es forzar, digamos, a que el procesador no use el bus. No use el bus para que se complete, digamos, la operación de transmisión de información. Es decir, ¿en qué momentos se pueden producir ese robo de ciclos, digamos? Cuando el procesador lo necesitaría. ¿Y cuándo lo necesitaría? Cuando va a ir a captar una instrucción, un operando o almacenar un operando. ¿Sí? Es esa manera que se denomina robo de ciclo, esa técnica que se denomina robo de ciclo, tiene que ver con eso. Obligar a que el procesador no ejecute ese ciclo para que no te ocupe el bus, digamos, y que pueda ser aprovechado para transmitir la información. O sea, si una transmisión ya comenzó, el procesador no puede tomar el bus hasta que no termine. Exacto, ujú, exacto. Esa es la idea, es como que
Por eso precisamente ahí aclara que el procesador se torna más lento en la ejecución de los programas. ¿Por qué? Porque todos esos ciclos que debería ejecutar el procesador y que tienen que ver con el uso del bus, no los va a poder hacer hasta que termine la operación. No sé. César, Sí, perdón. sí, Eh, entonces, por ahí le voy a consultar como para que me quede un poco más claro. sí, Entonces, detiene el procesador justo antes de que el procesador vaya a usar el bus. claro, sí, sí, exacto. Ajá, claro. Bien, Porque, ¿qué, perfecto. qué sucede? En la operación de transferencia, ¿sí? Si se llega, digamos, si se dan tiempos, digamos, en los cuales, no sé, porque hay que recuperar datos del dispositivo externo que es un tanto más lento, la operación de transferencia no hace uso del bus, ahí sí el procesador lo va a poder usar. Van a poder intercalarse, digamos, como por decirlo de otra forma, ciclos de procesamiento cuando el bus esté desocupado. Que para eso está el árbitro, ¿no es cierto?, que va a ser el que define. Pero en el caso que suponte la operación es de un gran volumen de datos y llega un momento en que hay que dedicarle tiempo a recuperar datos del dispositivo, ¿sí? Probablemente ese tiempo sea aprovechado por el procesador para ejecutar ciclos. No sé si quedó claro o confundió más todavía. Bueno, igualmente, si les queda alguna duda, digamos, yo lo que les puedo proponer a los que rinden el lunes todos estos temas, eh, el viernes a eso de las 8:30, que yo sospecho que ya habremos terminado los recuperatorios, eh, estaría disponible si alguien me avisa, digamos, con anticipación y podemos hacer alguna clase de consulta, digamos, si es que llegó a quedar algún tema sin entender, si les parece. Yo voy a ver si les puedo subir ya ahora esta noche el, la grabación, digamos, de lo de hoy a YouTube, así si lo quieren ir viendo también. Y les dejo el link en la planilla. Y si les parece, eso sí, avísenme, a lo mejor, aunque sea con un día de anticipación. Yo el viernes a las 8:30 los espero y charlamos si hay alguna duda. Sí, sí, el parcial del lunes es 100% teórico, digamos. De estos temas no tenemos práctica. Sí, por ahora sí, no ha cambiado absolutamente nada. Eh, no escuché nada tampoco que vaya a cambiar ahora para los exámenes de julio, así que diría que va a seguir como hasta ahora. César, disculpe, yo me conecté un poco más tarde. Sí, Ahí que escucho el parcial del lunes. Al final hubo algún problema para trasladarlo al viernes. sí, sí, así que debido a eso lo dejamos en la fecha original, que era el lunes. Ajá, bueno. Ahí incluso yo lo dejé anotado en la planilla ya por las dudas, que no quede ninguna duda. Después yo me equivoqué al principio, pero no, lo dejamos como estaba. Por hoy, no tengo
Este era el tema que teníamos para ver hoy, así que si alguien tiene alguna duda, lo vemos ahora de este tema, de alguno anterior, y si no, ya los libero. Y bueno, nos estamos viendo con algunos el viernes, con otros el lunes. Bueno, muy amables, muy atentos y nos estamos viendo. Buenas noches.